Normalmente no acostumbro a hablar fuerte, pero aquí las condiciones obligan porque como que se dispersa un poco la voz. Sin embargo, primero quiero comentarles que estamos muy reconocidos, muy agradecidos, ya también satisfactorio el hecho de que ustedes nos dieran la oportunidad de estar permanentemente conviviendo y reforzando una relación tanto personal cuanto institucional con los medios de comunicación que ustedes representan y también con la institución que represento yo. Creo que vale la pena cada año hacer un alto en el camino. Al final de cuentas, siempre y de manera permanente estamos en una estación de paso. Los días van y vienen y los legados, la experiencia, las lecciones se nos van quedando imbuidas en la mente. Por eso no quisimos pasar esta oportunidad en este mes, que es un mes sumamente importante para que la mente y los corazones se recreen, se regocijen, finalmente nos aproximemos cada día a lo que todos los días anhelamos, que es la felicidad, aunque la felicidad es efímera, pero hay que aprovechar cada instante de la vida para que no se nos vayan los momentos de felicidad. Y este es un momento muy propicio para refrendar el cariño y el respeto de parte de todos los trabajadores de la SEDAE y en lo personal muy mío este respeto hacia ustedes. Por eso, bienvenidos, muchas gracias siempre por su paciencia, por su comunicación y de verdad se les desea que sigamos transitando juntos hasta el infinito en todos estos años que nos quedan por delante y ojalá que sean muchos. Enhorabuena y que tengan un año muy placentero con sus seres queridos y un comienzo del siguiente año también de la misma forma. Enhorabuena y muchas gracias por su presencia. Sí, a sus órdenes. ¿Cuál es el sentir de los productores del campo con esta ley nacional de aguas? Vemos que arrancaron nuevamente los bloqueos, pero aquí en Aguascalientes, ¿qué es lo que ellos comentan? Ayer Tere mandó un mensaje también y que nos explique la ley del agua. Ustedes saben que históricamente la lucha del campo fue la lucha por la tenencia de la tierra, con garantías de propiedad, el derecho de usufructo, en el caso de los ejidatarios. El artículo 27 constitucional es muy explícito sobre las modalidades y los regímenes de la propiedad en el campo del México, propiedad social, la propiedad social que constituye los bienes comunales y la propiedad ejidal y la propiedad privada. Y ahora la lucha no es tanto por la tierra, ahora la lucha y las causas de los productores se centran más en el tema del agua, porque la tierra sin el agua no vale, pierde valor implícito de sus propiedades y en consecuencia no hay alimentos. Podrán tener los agricultores una parcela, un predio, un rancho, una granja, pero si no tienen agua, obviamente no tienen ninguna posibilidad de alimentar a sus familias, de alimentar a otras familias del campo y de la ciudad, y alimentar a sus propios sentimientos o a sus animalitos. De tal manera que este binomio tierra y agua van de la mano, que fue la lucha principal de los agricultores de Aguascalientes y de México ante la Ley Nacional de Aguas, las iniciativas de reformas, adiciones, modificaciones a la ley. Es el tema central por el que estaban luchando, porque además, si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución habla del derecho al agua y la sustentabilidad, también el mismo artículo 4 habla del derecho a la alimentación. Sin tierra y sin agua no hay alimentos, no hay producción de alimentos, y cada
consumiendo tiene su huella hídrica, tiene ahí la huella porque lleva un alto contenido también del almacenamiento de las aguas. En Aguascalientes se dio el debate y las movilizaciones conforme al derecho constitucional y conforme a los deseos, intereses de la defensa de la propiedad y del patrimonio de los agricultores, de los ganaderos. De tal manera que planteaban, uno, que fue por lo que hicieron su movilización, sus bloqueos, sus manifestaciones públicas y lo mismo en las mesas de trabajo, tanto en la Secretaría de Gobernación, en Conagua, como en el Senado de la Cámara de Diputados y ahora en estos días comienzan en la Cámara de Senadores, una vez que ya la aprobación de la iniciativa se turne al Senado, pues obviamente seguirán ahí discutiendo algunos temas para que finalmente salga una ley a satisfacción de los agroproductores. ¿Qué peleaban? ¿Y qué siguen peleando? Bueno, peleaban que se desconservara en la ley la garantía y el derecho de propiedad de la tierra, obviamente, pero de la propiedad del agua. Que no se modificaran los volúmenes de los títulos de concesión. Que un productor o agricultor o ganadero, si tiene un título de concesión, pudiera vender ese título de concesión junto con la propiedad, porque si bien es cierto, hay muchos casos que por herencia se quedan con la tierra, pero tenían el temor de que les quitaran el agua. Entonces una herencia sin agua, pues sí tiene algún valor, pero no igual que con agua. Y dos, en la venta también, dicen, ¿de qué me sirve vender mi pedazo de tierra si ya no puedo vender el agua y por lo tanto ni me la van a comprar? Baja considerablemente el precio de mi propiedad y se debilita el patrimonio de la familia del que vende tanto como el que compra. Y luego decían, no queremos que nos disminuyan o quiten parte del volumen de agua que tenemos. Si tenemos 100,000 varían, obviamente, de acuerdo a cada título de concesión. Si tenemos, no sé, 100,000 metros cúbicos, no es posible que la Comisión Nacional del Agua, con el proyecto de iniciativa que se tenía, les iban a reducir el volumen y argumentando que en algunos casos no lo estaban utilizando totalmente. Y los agricultores decían, bueno, es que no lo utilizamos porque este año llovió suficiente y ahorramos bastante agua del pozo. Y dos, no lo estamos utilizando al 100% porque tenemos ya un sistema tecnificado que ahorramos bastante agua con la tecnificación de los sistemas de riego. Entonces no se puede castigar a los productores porque en un periodo no usan el volumen del agua que tienen destinado cada año. ¿Qué más estaban pidiendo los agricultores y ganaderos? La regularización de sus títulos de concesión y luego por los caminos burocráticos que transitan estos títulos con una gran lentitud y a veces anacronismo, hay bastante rezago y no tienen a tiempo los productores la actualización de su título de concesión, y lo que pedían y exigían justamente era mayor velocidad y celeridad de parte de la Comisión Nacional del Agua para que los trámites fueran muy expeditos, muy ágiles. ¿Qué más estaban pidiendo? Que la Comisión Nacional del Agua y la iniciativa de ley en este caso quitara un precepto, un artículo donde venía una especie de condicionamiento y hasta de sanción para aquellos productores
que estuvieran utilizando el agua de lluvia vía cosecha de agua, techos cuenca o vía bordos de abrevadero, o bien en los casos donde algún pequeño productor que tiene su hato ganadero en alguna parte de la montaña de la sierra, normalmente se acaba el agua y tienen que trasladar este líquido en pipas, y eso en un principio estaba considerado como una falta administrativa por parte del productor y con la consecuente sanción. ¿Qué más estaban demandando los productores? Su seguridad y que respetaran su personalidad jurídica en el caso de algunos sectores de producción. Ustedes saben, por un lado, hay títulos de concesión que se expiden de manera individual para el productor, pero también hay títulos de concesión que son gestionados y aprovechados por 10, 20, 15, 30, 40 ejidatarios que forman parte de un sector de producción equidal o comunal, y que ellos distribuyen el agua de manera proporcional ante los usuarios de esa sociedad. No tenían muchos problemas. Ahora con lo de la iniciativa de ley, que había algunas modificaciones que querían hacerle que los afectaba justamente en la distribución del agua. Fundamentalmente estos de las 50 propuestas que finalmente eran 90, que finalmente tenía el predictamen de la Cámara de Diputados. Finalmente de estas 90, 50 pasaron y pasaron 10. Y de las demandas, al menos de Aguascalientes, estuvimos muy de cerca y con los productores, tanto la gobernadora estuvo muy pendiente, siempre apoyando a los productores. De esas 50, 8 propuestas eran las más fundamentales, y de esas 50 propuestas que finalmente aceptó la Cámara de Diputados, por lo menos el 90%, 85-90% quedaron a satisfacción de los agricultores. Por eso anoche a las 12 de la noche con 5 minutos, entiendo, según un video que me mandaron a esa hora, se retiró el bloqueo de la ruta, la salida a Zacatecas, que era el último bloqueo que teníamos ahí, porque los productores obviamente no están satisfechos de todo, pero sí reconocen que hubo un gran paso en este dictamen y les queda el derecho a salto para discutir el tema más a fondo en estos artículos que quedan un poco frágiles, pero que no son de los más demandados por los productores, pero aún así van a dar la batalla seguramente en la Cámara de Senadores. Van a tener esta opción ahí una vez que la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, pase ya el dictamen a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, y que las comisiones, en este caso a la mejor unidas, no sé cómo la manejan ahí, de recursos hidráulicos y de agricultura, hagan el dictamen final para discutirlo nuevamente al Pleno del Senado y sancionar y validar finalmente la iniciativa. Lo que se le estaba comentando a los productores, que tienen todavía esa posibilidad de seguir su lucha en la mesa de la discusión, porque se armaron mesas de trabajo tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Gobernación y como en la Comisión Nacional del Agua, y todavía tienen esa posibilidad por si algunos productores no quedaron aún contentos. Eso es lo que les podía comentar. ¿Se está conservando entonces el derecho de tierra y agua? Se conserva el derecho a la tierra junto con el agua. Aquí traigo finalmente unos pocos puntos que sintetizan
los acuerdos más importantes que estaban demandando los productores, y son los siguientes, como quedó el dictamen finalmente. Permítanme el detalle. Dice, se puede, como quedó el dictamen, se puede comprar o vender el predio con el agua, o vender el agua con el predio. 2. Se puede heredar y en 20 días debe quedar listo el trámite de la herencia del título de concesión. 3. Se puede relocalizar y reponer como se ha hecho siempre. Cuando un pozo perdía su capacidad ya, que no tenía en ese lugar agua, entonces se autorizaba la reposición en otro lugar cercano con la misma concesión. Eso se había amenazado con que lo iban a quitar, pero finalmente lo dejaron a satisfacción de los productores. Luego, no se pierde con esta medida el valor del predio. Las sanciones a la gente que abusa o hace pozos sin permiso sí son duras por una medida de gobernanza y de rectoría del Estado, porque no se puede permitir justamente el abuso en esos temas que burlen la ley, y 2, tampoco se puede permitir el tráfico de influencias, y por parte del personal de Conagua tendrá sanciones muy severas en caso de que cometan el delito de corrupción, de peculado o de tráfico de influencias. En eso están de acuerdo los productores, o sea, no pueden pagar justos por pecadores y no nos apliquen a nosotros medidas duras. Aplíquenselo a quien está justamente torciendo la ley. Dice, no le quitarán el agua a nadie, y con agua facilitará la regularización de los pozos. Quiero comentarles que aquí en Aguascalientes se tiene un padrón por lo menos de 2,000 pozos agropecuarios, de los cuales, según datos oficiales de las dependencias que manejan este tema, 1,565 pozos tienen la cuota energética en este año 2025. Y de esos 1,565 pozos que tienen la cuota energética, 800 no tienen regularizado su título. La Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con el dictamen que se está aprobando, está asumiendo el compromiso de equipar muy bien sus oficinas con personal y el equipo necesario, y además en las ventanillas de Pabellón, de Calvillo y de Aguascalientes que se han instalado para darle velocidad y agilidad a la regularización justamente de los títulos de concesión, porque ahorita solamente algunas tienen permiso o constancia. De hecho, hoy en un rato más estaremos con los delegados federales de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, de Agricultura y de Liconza también, para ver ahí otro tema con la gobernadora, donde vamos a establecer ahí un mecanismo ágil donde trabajemos de la mano en este tema el gobierno federal y el gobierno estatal. Nada más, si hay una satisfacción del 85%, entonces ¿por qué en otras partes persisten los bloqueos? No hay una satisfacción al 100%. Ya hablan algunos grupos, algunos en Chihuahua, de que están incendiando. Es que ahí el problema es multifactorial. En otros estados se están abanderando causas que se ligaron a la causa del agua,
por ejemplo, causa de la seguridad pública y seguridad pública, por ejemplo, la causa del huachicol del agua, por ejemplo, la causa y la lucha que están dando los productores de maíz, que no les habían pagado el precio de garantía en algunos casos desde el año pasado, entre otras causas que ellos están, por ejemplo, el tema de la exportación del ganado, en ocasión del gusano gobernador, que están cerradas las fronteras, y que en el caso de Sonora, de Chihuahua, que son los productores más fuertes, importadores de ganado, pues están pidiendo más apoyo, más estímulo para el campo, porque han perdido mucho dinero con la falta de exportación. Oiga, secretario, una de las cosas también que señalaban los productores es que Conagua no tiene suficiente personal y cómo dicen que van a regular los pozos cuando no lo han hecho hasta ahora, o sea que eso ya está en la ley, pero que el personal de Conagua no se da base. Eso es cierto, efectivamente, tenemos planteamientos que son productores y nosotros mismos que estuvimos de la mano con ellos en las mesas de la Ciudad de México y se tomó el acuerdo, hay un acuerdo inclusive firmado, donde Conagua se compromete a equipar de personal y de más accesorios de oficina para que le den velocidad, porque les decían los productores, ¿de qué sirve que signemos un acuerdo y que ustedes digan que van a abrir las ventanillas, y una ventanilla especial en Conagua, de la mano con Cedrare, si finalmente no le dan el apoyo económico y presupuestario? Entonces, entiendo que viene un paquete. El día de antier íbamos a estar la gobernadora y un servidor con el director nacional de Conagua justamente para puntualizar este tema. Por la misma discusión de la ley no se pudo la entrevista, seguramente la siguiente semana, pero hoy vamos a estar con el representante de los productores. Oye, Isidoro, y en la nueva reforma, ¿cómo aparecen los subsidios a la electricidad? Se mantienen, hay un procedimiento donde van de la mano tres instituciones. Por un lado, la Comisión Nacional del Agua, que integra el expediente, se lo pasa a la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, ventanilla de aquí de Aguascalientes, y de ahí, previa validación, se manda a la Comisión Federal de Electricidad, todo el padrón o la lista de productores que deban de recibir el subsidio. La idea es, no se está modificando la cuota que tiene Aguascalientes para el subsidio. Lo que sí es necesario que los productores lo más pronto posible, en tiempo y forma, acudan a las ventanillas, hagan su trámite, porque si no lo tienen de aquí al día último de diciembre, tienen que, los que tienen título, tienen de aquí al día último de diciembre para que se presenten con sus expedientes y estén considerados en el subsidio del siguiente año. Y los que tienen constancia y que tienen sus títulos irregulares, que son estos 80 productores, tienen hasta el mes de mayo para regularizarse. El objetivo de la gobernadora y de los productores es que nadie se quede sin el subsidio de los que ya están inscritos en el padrón. Isidoro, relacionado con esto, esta iniciativa ¿crees que termine de fondo con el tráfico de ventas clandestina de derecho de explotación de agua? Porque muchos fraccionamientos en Aguascalientes están trabajando con explotaciones de pozos agrícolas que fueron, entre comillas, reubicados a la ciudad. Índices de darle regularización entrarían en estos pozos, digamos, ya suburbanos y urbanos, en lugar de les quite la cuestión por no ser pozos agrícolas. Obviamente la ley no se puede aplicar retroactivamente. Lamentablemente lo que ya se hizo ahí está, pero sí viene la consigna en la ley de que tú como productor no puedes vender el agua
para uso diferente al uso agrícola o pecuario. Si tú eres un fraccionador y quieres que yo como agricultor te venda mi derecho del agua, concesión, ya no lo vas a poder tener ese título para garantizar justamente que los agroproductores se queden con el volumen que ya tienen establecido. Y en todo caso, cualquier actividad industrial o de vivienda, de desarrollo de vivienda, tendrán que solicitar el volumen directamente al Banco de Agua, al Registro Nacional de Agua, que se va a integrar ahora con la nueva disposición para que directamente con agua se entienda con los fraccionadores, los promotores de vivienda para que gestionen ahí el derecho del agua. Tendrá que destinar, digamos, los volúmenes de agua que están excediendo. Los volúmenes de agua que son ilegales porque había omisión, quizá negligencia, y según datos del director nacional de CONAGUA, había muchos pozos ilícitos trabajando sin permiso por el contubernio entre algunos concesionarios justamente de esa tierra y de ese volumen de agua, pero que no contaron nunca con un título de concesión y por lo tanto son ilegales. Y hay el principio de nulidad por la ilegalidad. Seguramente esos volúmenes los va a recuperar la Comisión Nacional del Agua de todos los casos que estén en esa condición. Porque en el municipio de Jesús María, sobre todo en el área de Valladolid, se están haciendo previos, entre comillas, campestres, con derechos de que tiene agua caliente. Esa agua viene de los pozos agrícolas que el municipio. Por eso a partir de esta ley no va a ser posible, no van a permitir que justamente se aproveche el agua de los pozos agrícolas para fraccionamientos rurales y campestres. Y es un tema que tendrá que verlo con agua, y yo creo que sí van a tener cosas. Secretario, ya cambiando de